Teléfono 955-767606. Pollos a la brasa, Don José. También gracias al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. Atendemos todo tipo de eventos y ceremonias, matrimonios, 15 años, aniversarios y más. Avenida Balinas, cuadra 3 en Pochjota, a una cuadra del Hospital de Andahuaylas. Teléfono 983-740419. Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. También gracias a los amigos de Ferretería Gutiérrez. Ferretería Gutiérrez, disfruta Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, papo, paraguas y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, Avenida Andahuaylas 140, celular WhatsApp 939-342868, Ferretería Gutiérrez. También gracias a la Mansión Casa Hotel. Disfruta de la comodidad de la Mansión Casa Hotel con habitaciones amplias, con baño privado, Wi-Fi, Netflix, televisión con cable, te esperan. Disfruta de nuestra cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de conferencias. Encuéntranos en Instagram, TikTok y Facebook como La Mansión Casa Hotel. Avenida Perú 665, reservaciones al 983-668864, La Mansión Casa Hotel. También gracias a Farmacia Cristo Rey. Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más al mejor precio. Atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andahuaylina. Gracias por su preferencia. También indicar que en Farmacia Cristo Rey funciona el agente Interban. Agente Interban de Farmacia Cristo Rey, donde puedes realizar depósitos, retiros, consultas, saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios, pago a universidades e institutos y depósitos a muchísimas empresas. En Agente Interban de Farmacia Cristo Rey siempre contamos con saldo. Avenida Andahuaylas 270, frente al parque Arguedas. Bien, amigos, continuamos con la información. Antes también indicar en el caso de los Chancas, después de lo que sucedió el día sábado con el comunicado que dio a conocer la dirigencia de los Chancas en posibles actos ilícitos de que algunos jugadores estarían implicados en apuestas ilícitas, donde se dio a conocer, y el día domingo también salió otro comunicado de parte del plantel actual de los Chancas, indicando que ellos no tienen nada que ver con ese tema y que están exigiendo a la dirigencia que pueda presentar las pruebas, que presente las pruebas y que esto se haga público y que si se encuentran responsables, que se sancione. También la dirigencia ha indicado que esto ya tiene conocimiento la Federación Peruana de Fútbol a través de su oficina encargada de estos casos. Y esto ha sido un tema que ha repercutido en todos los medios, desde el día, sobre todo domingo. Domingo, el día de ayer, lunes, incluso ayer en un periódico salió en primera plana con un informe en la parte interior, y también en los programas de televisión el día domingo se tocó el tema. Incluso hubo entrevistas, en este caso a Daniel Ferreira lo entrevistaron en Willax, también lo entrevistaron en Radio Exitosa, uno de los dirigentes de los Chancas, y este tema ojalá que ya se pueda conocer si es que hay algún culpable o culpables, que las sanciones del caso, porque no puede ser de que los partidos ya no tengan, digamos, lo normal como siempre ha sido. Este tema de las apuestas a Perú ha llegado en los últimos años. Hace muchos años, como comentábamos el día de ayer, no había, digamos, tantas casas de apuestas. Creo que hay, no se sabe cuántos, más de 20. Y anteriormente, hace 20, 30 años, el único sistema de apuestas que había en lo que era el fútbol era la polla del fútbol. La polla del fútbol era un tipo de apuesta donde eran 13 partidos que se incluían y uno tenía que acertar los 13 partidos para llevarse el premio mayor. Si uno acertaba 12 partidos tenía un premio consuelo, creo que era hasta 11 aciertos, pero solo se apostaba quién ganaba el partido o cómo quedaba el partido. Si ganaba el equipo local, ganaba el equipo visitante o había un empate. Ese era el sistema anteriormente en lo que es las apuestas, que era la famosa polla del fútbol. Y cada vez que un equipo que no era favorito ganaba ese partido, se decía que había golpe en la polla. Golpe en la polla significaba que era un resultado inusual, que un equipo débil, entre comillas, o que no era favorito, lograba ganar. Pero ahora ese tema ha cambiado. Ahora por cada partido tienen
tarifas que pagan las casas de apuestas. Si el equipo local, digamos, gana, tiene 1.5, 1.8, si empatan hay 3.4, o si gana el visitante tiene hasta 5, 7, hasta 14 veces o más. Y la diferencia con esas apuestas de hace años es de que ahora se puede apostar en cualquier momento, a través, incluso en línea, a través de internet, donde uno puede apostar que en los primeros 5 minutos va a haber un gol de tal jugador, o que en los últimos minutos va a haber un gol de tal equipo, de tal jugador, o cómo va a terminar el partido, si va a haber un penal o si va a haber un... Hay muchas combinaciones, y esto hace de que estas casas de apuestas tengan muchísimo movimiento, y muchas personas que les gusta participar en esto, y algunos conocen bastante lo que es cómo funciona el fútbol, y también tienen ingresos. Hay mucha gente también que pierde, hay gente que apuesta cantidades fuertes, pero esto no debía malograr, digamos, los resultados naturales en un partido de fútbol. En un partido de fútbol se juegan 2 equipos, y el que haga los méritos logra el triunfo, o de repente un empate, pero no se puede que los protagonistas, en este caso los jugadores, puedan manipular el resultado. Por decir, si está ganando un equipo 1-0, por situación de que algunos jugadores podrían estar comprometidos, que ese equipo que va ganando 1-0 podría perder 2-1, 3-1 o más. O que indiquen en un partido que se produzcan muchos goles, como sucedió el año pasado. Me acuerdo mucho que en el partido frente al equipo de Ayacucho, cuando el equipo le ganó 5-1 acá en Andahuaylas en la Liga 2, muchas personas habían apostado que en ese partido se reproducían 6 goles. Y también eso tiene pagan bastante, lo que cobran es más. Y los jugadores que están comprometidos, no solo acá en Perú, sino en otros países, no utilizan las apuestas con su nombre, sino van con... Y vamos a ver si estamos saliendo bien, a ver si Andrés nos apoya. Parece que el audio no está en buenas condiciones, pero seguimos en Radio Andahuayla 106.5 FM. Así que este tema está en investigación, y ojalá que en los próximos días ya se pueda dar una conclusión, una respuesta, si hay culpables o no hay culpables. Y si hay culpables, tiene que haber una sanción. Identificar a las personas que estén comprometidas, si es que se da, a través de las pruebas, y hacer público, para que este tipo de personas ya no puedan jugar fútbol, ya estén digamos, identificadas, y esto es un desprestigio para el fútbol. Bien, amigos, continuamos ya con lo que es el tema internacional. El día de ayer, como hemos indicado, se realizó el sorteo de la Copa Libertadores, como ya estaba planificada. 18 de marzo se indicó que se realizaba el sorteo tanto de Copa Sudamericana como Copa Libertadores. Inicialmente hubo palabras y homenajes, luego ya se dio a conocer de que para este año la Confederación tiene muchísimos recursos económicos a través de la televisión, ya que esto tiene mayor alcance, porque estos partidos no solo se ven en Sudamérica, sino también se ven en todo el mundo. Cualquier persona interesada a través del satélite, a través de las comunicaciones que son en tiempo real, muchas empresas compran los derechos y retransmiten en cualquier parte, y eso tiene un costo, y a la vez la Confederación, que es la que organiza, tiene ingresos bastante importantes, y de ese ingreso le corresponde a cada equipo el dinero que le corresponde. Si van avanzando etapas, si están en la fase de grupos, tienen otro ingreso. Van avanzando a octavos, a cuartos, hasta que llegue a la final. Incluso ayer el presidente Domínguez de la Conmebol indicó de que el campeón de la Copa Libertadores se llevará 23 millones de dólares en un solo partido. Indicó que esto será el mayor premio que se ha dado en todo el mundo. Incluso la Champions no da esa cantidad, da un poco menos. Y eso creo que es un buen estímulo para que los equipos en Sudamérica puedan invertir, puedan arriesgar para alcanzar ese objetivo. Sabemos que los equipos favoritos siempre han sido los equipos de Brasil y Argentina, de repente uruguayos o equipos de otros países, pero los que siempre ganan es Brasil, Argentina o Colombia. Vamos a revisar cómo está el audio, porque nos han escrito, aunque acá nos dice Marcial Moscoso que el audio está bien. A ver si verificamos, mientras nosotros vamos el problema es con el video, pero el audio está bien. Bien, gracias. Vamos con el sorteo de la Copa Sudamericana. ¿Cómo quedó? El día de ayer se dio el sorteo y se han armado 8 grupos. En el grupo A, atención, de la Copa Sudamericana, están los siguientes equipos: Defensa y Justicia de Argentina, Independiente Medellín de Colombia, Universidad César Vallejo de Perú,
y Always Ready de Bolivia. Son los 4 equipos en el grupo A: Defensa y Justicia, Independiente Medellín, César Vallejo y Always Ready. En el grupo B está Cruzeiro de Brasil, Unión La Calera de Chile, Universidad Católica de Ecuador y Alianza Fútbol Club de Colombia. Este equipo también se llama Alianza Fútbol Club, equipo colombiano. En el grupo B. En el grupo C está Internacional de Brasil, el equipo Delfín de Ecuador, Belgrano de Argentina y Real Tomayapo de Bolivia. Son los equipos del grupo C. En el grupo D está Boca Junior de Argentina, Fortaleza de Brasil, Nacional de Potosí, Bolivia, y el Sportivo Trinidense de Paraguay. Los 4 equipos en el grupo D. En el grupo E, Copa Sudamericana, está Atlético Paranaense de Brasil, Danubio de Uruguay, Sportivo Ameliano de Paraguay y Rayo Zuliano de Venezuela. Algunos nombres son nuevos para nosotros, sobre todo equipos que han clasificado a la Copa Sudamericana en el grupo E. En el grupo F está Corinthians de Brasil, Argentino Junior de Argentina, Racing de Uruguay y Nacional de Paraguay. Equipos en el grupo F. Atención, en el grupo G está Lanús de Argentina, Metropolitanos de Venezuela y el equipo Cuiabá de Brasil y Deportivo Garcilaso de Perú. Garcilaso está en el grupo G juntamente con Lanús, Metropolitanos y Cuiabá, equipo brasilero. Mientras que el último grupo, que es el grupo H, Racing de Argentina, Coquimbo Unido de Chile, Sportivo Luqueño de Paraguay y Bragantino de Brasil. Son los equipos de la Copa Sudamericana que comenzarán a participar en abril, que es paralelo a la Copa Libertadores. Los primeros días de abril comienzan los partidos, donde cada equipo jugará 3 partidos de local, 3 partidos de visita, y el campeón clasifica directamente a la siguiente fase. Mientras que el segundo tiene posibilidades todavía de jugar con los terceros de la Copa Libertadores en la siguiente etapa. En lo que es la Copa Libertadores también se hizo el sorteo. Primero fue la Copa Sudamericana, luego la Copa Libertadores. Los grupos fueron los siguientes. Hay que indicar que para este sorteo es un sorteo donde hay 4 ánforas, equipos 8 en cada ánfora. Y primero se saca del grupo, digamos, de la ánfora 1, salen los cabezas de serie, donde estuvieron Fluminense, Sao Paulo, Gremio, LDU, Flamengo, Palmeiras, Peñarol, River. Son los 8 equipos que son cabeza de grupo. Y luego ya del ánfora 2 se va sacando uno por uno, ánfora 3 y ánfora 4. Los equipos peruanos estuvieron en la ánfora número 3. Y vamos ya con los resultados de este sorteo. En el grupo A, atención, el grupo A, Copa Libertadores, que también comenzará en abril, los partidos de la fase de grupos. En el grupo A está Fluminense, actual campeón vigente de la Copa Libertadores. Luego está Cerro Porteño de Paraguay, Alianza Lima de Perú y Colo Colo de Chile. Grupo A, Fluminense, Cerro Porteño, Alianza y Colo Colo. Alianza tendrá que, si quiere clasificar, tendría que quedar segundo entre los 2 primeros para alcanzar una clasificación a octavos de final, que económicamente sería importantísimo. Y el premio consuelo es quedar tercero. Tercero tiene todavía posibilidades de pasar a jugar la Copa Sudamericana, mientras que el último de la tabla queda totalmente eliminado en lo que es Copa Libertadores. En el grupo B está Sao Paulo de Brasil, Barcelona de Ecuador, Talleres de Argentina, Cobresal de Chile, grupo B. Grupo C está Gremio de Brasil, Estudiantes de Argentina, The Strongest de Bolivia y Huachipato de Chile, grupo C. Grupo D, atención al grupo D, está Liga Deportiva Universitaria de Ecuador, Junior de Colombia, Universitario de Perú y Botafogo de Brasil. Este es el grupo donde está Universitario, también, que tendrá como rival a un equipo brasilero, a uno de Colombia y uno de Ecuador. Y también jugará igual sus 6 partidos, 3 partidos de local, 3 partidos de visita. Los 2 primeros clasifican a la siguiente, que es octavos de final. Grupo E. En el grupo E está Flamengo de Brasil, Bolívar de Bolivia, Millonarios de Colombia, Palestino de Chile, grupo E. Grupo F está Palmeiras de Brasil, Independiente del Valle de Ecuador, San Lorenzo de Argentina y Liverpool de Uruguay, grupo F. Grupo G está Peñarol de Uruguay, Atlético Minero de Brasil, Rosario Central de Argentina y Caracas Fútbol Club de Venezuela, grupo G. Grupo H, el último, River Plate de Argentina, Libertad de Paraguay, Deportivo Táchira de Venezuela
y Nacional de Uruguay, Grupo H. Como vemos en estos 8 grupos hay muchísimos equipos brasileños. Si contamos, en el Grupo A está Fluminense, en el Grupo B está Sao Paulo, en el Grupo C está Gremio, en el Grupo D está Botafogo, Grupo E está Flamengo, Grupo F está Palmeiras, Grupo G está Atlético Minero y en el Grupo H, si no hay ningún brasilero. En el Grupo H es el único donde no hay brasileros. Son 7 equipos brasileros en 7 grupos en la Copa Libertadores. Eso significa que en la Copa Libertadores los equipos brasileños siempre son protagonistas, al igual que los argentinos. En el caso de argentinos, vamos a ver cuántos equipos hay. En el Grupo A, ninguno. En el Grupo B está Talleres. En el Grupo C está Estudiantes. En el Grupo D tampoco está. En el Grupo E tampoco hay argentinos. Grupo F está el equipo de San Lorenzo. Grupo G está Rosario Central. Y en el Grupo H está River Plate. Son 5 equipos. Hay 7 equipos brasileños, 5 equipos argentinos. Anteriormente, seguramente la gente mayor conoce o se acuerda de que más o menos antes de los 2000, los que clasificaban en la Copa Libertadores eran 2 por equipo. Era el campeón y el subcampeón, y eso era todo. Y ya se iba avanzando poco a poco hasta que avanzaban hasta la final. Pero para los últimos años ha cambiado y hay muchísimos equipos que participan. Bien amigos, son ya 8 de la mañana con 33 minutos. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos ya con lo que es la selección. La selección que se está preparando para estos partidos amistosos y también la Liga 1. Y estaremos tocando el tema de los chancas, que está en una situación un poquito difícil, pero esperemos que se pueda superar. Adelante en estudio con Juan Carlos, con la publicidad de la radio y regresamos con Frecuencia Deportiva. Mientras nosotros, para nuestros amigos y seguidores a través de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, vamos a ver si tenemos algunos comentarios donde nos indican que está bien el audio. Héctor Zucca, también nos dice Marcial Moscoso, Guido Velázquez, Dominic Ro. Al inicio parece que había algunas dificultades con el internet, que está un poco lento, pero ya estamos otra vez en línea. Y también nosotros aprovechar este momento para agradecer solo brevemente a nuestros auspiciadores. Gracias a la Mansión Casa Hotel, reservaciones al 983-668864, a Ferretería Gutiérrez, Avenida Andahuaylas 140, celular WhatsApp 939-342868, a Farmacia Cristo Rey, en la Avenida Andahuaylas 270. También gracias a los amigos de Pollos a la Brasa Don José, en el Jirón Los Cactus, esquina con la Avenida Malinas, teléfono 955-767606. También gracias a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, en la Avenida Malinas, cuadra 3, Pochjota, teléfono 983-740419. Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. Vamos a ver si nuestro amigo Juan Carlos pueda ya poner la publicidad en tiempo real. Parece que hay un retraso de unos segundos. También gracias a Tortas Rodas. Tortas Rodas ofrece tortas para cumpleaños en la Avenida Martín Ley 281, planta principal, Avenida Pedro Casabranca 126. Pedidos al 988-415241. Tortas Rodas. También gracias a Mecánica de Motos Romero en la Avenida Los Álamos 143, celular 983-946887. También para aprovechar en este momento la información internacional también de lo que es la Champions, que es solo para recordar que esto se jugará también en abril. En abril se empezarán a jugar ya los partidos de cuartos de final en lo que es Champions, donde el día 9 de abril jugará Arsenal con Bayern, el Real Madrid con Manchester City, el 9 de abril. El miércoles 10 de abril, PSG de Francia frente a Barcelona y Atlético de Madrid frente al Borussia Dortmund. Son los partidos día de cuartos de final, que la siguiente semana se jugarán los partidos de vuelta, y de estas 4 llaves solo 4 clasificarán a semifinales. Va a ser partidos intensos donde cualquier error o cualquier oportunidad que sea aprovechada por el otro equipo será determinante. Incluso podrían llegar a penales en lo que es la Champions. En lo que es el fútbol europeo, también recordar que en Inglaterra hay 3 equipos que están disputando el título. Está Arsenal con 64, Liverpool con 64, Manchester City con 63. Son los 3 equipos que son aspirantes al título en Inglaterra, mientras que en España el favorito es Real Madrid, que ha logrado una ventaja de 8 puntos, tiene 72, segundo está Barcelona con 64, tercero Girona con 62. Son estos 3 equipos que tienen posibilidades del título en España, pero
por la ventaja que tiene Real Madrid, es el favorito. Estamos ya a la expectativa de lo que nos mande la radio para poder ya salir en simultáneo tanto en Radio Andahuayla 106.5 FM y también en lo que es las redes sociales Frecuencia Deportiva Andahuaylas, en Facebook y YouTube, y donde estaremos tocando lo que es la Liga 1, que en estos días no hay partidos, hasta el día jueves 28. Estamos a todavía 9 días del inicio de la fecha número 9. Todos los equipos están ya en su momento de reacondicionamiento físico. Algunos incluso han tenido 1 o 2 días como de descanso a sus jugadores, y todos ya empezaron a trabajar con los entrenamientos en forma intensa porque se viene una fecha importante, la fecha número 9, y luego ya no parará hasta que termine el torneo Apertura. Ya en junio y julio también va a haber una paralización por el tema de la Copa América, y se indica que en esa época, digamos entre junio y julio, se estaría realizando la Copa Bicentenario, donde se estaría participando con equipos de Liga 1 y Liga 2. Hoy también estaremos tocando el tema de la Liga 2, donde ya se hizo el sorteo, donde 18 equipos participarán en este campeonato de la Liga 2 para la temporada 2024. Y eso estaremos en breve dando a conocer. Bien, amigos, ya estamos en directo con nuestros amigos de Radio Andahuaylas. Vamos a lo que es la selección. Siendo ya 8 de la mañana con 38 minutos, en lo que es la selección, se viene preparando para estos 2 partidos que se juegan este viernes frente a la selección de Nicaragua en el Estadio de Alianza, partido que será 8:30. Veremos a través de la televisión esta primera experiencia de Jorge Fossati como director técnico. Luego, el día martes 26, en el Estadio Monumental de Universitario se jugará el partido frente a República Dominicana. Ya todos los jugadores de la selección se encuentran ya en Lima. Ayer llegaron los últimos. Y hoy ya Jorge Fossati trabaja con el plantel completo y tiene que ya ir viendo cuál será el 11. Se habla de que podría ser con Pedro Galés en el arco, en la defensa con tres jugadores, Aldo Corso, estaría Santa María y Callens. Como volantes, por izquierda estaría Marco López, volante de marcador, por derecha Luis Advíncula, y en el medio campo podría estar Peña, se habla con Tábara o Cartagena, Piero Quispe. Y en la delantera podría estar Brian Reina, Gianluca Lapadula o Paolo Guerrero. Más o menos eso es lo que se está esbozando. Pero Jorge Fossati tiene ya poco tiempo. Hoy día ya estamos martes, mañana es miércoles. El jueves ya debe conocer más o menos cuál será el 11 titular para el partido del día viernes, 8:30 de la noche. Y habrá muchísimos cambios porque tiene que ir probando a los jugadores cómo están, en qué nivel se encuentran en este momento, en sus clubes y con la selección, cómo se van compenetrando. Y recordemos que Fossati tiene un sistema de juego que aplicó en Universitario con 3 atrás, 3 defensas, un sistema de 3-5-2. Cada vez que el equipo ataca, los volantes juegan en la parte ofensiva. Si el equipo pierde la pelota, empiezan a marcar con 5 atrás, y eso tiene que haber mucho trabajo, mucha comprensión, mucha compenetración entre los jugadores para que funcione con normalidad y no tengan dificultades. En el caso, recordemos, de Alianza, que también aplica ese sistema, en algunos casos, como en el partido frente a Cristal, se vio algunas descoordinaciones en la defensa, que aprovechó muy bien Cristal. Ese es otro tema. Así que la selección sigue trabajando y mañana veremos cuál sería el posible 11 que más o menos ya se va viendo en la cancha, que está trabajando en la Vidana. Ahora sí vamos, amigos, a lo que es la Liga 1. Siendo ya las 8:40, vamos a la Liga 1, que recordemos que se jugó hasta el día sábado, fue el último partido, donde se jugó el último partido allá en Tarma, donde el equipo de ADT le ganó 2-1 al equipo de UTC, aprovechó su condición de local y le ganó con goles de Víctor Cendrón de penal y Joao Rojas, que puso el segundo. Descontó Harlin Quintero, del equipo de UTC colombiano, que anotó el descuento. Tenemos algunos comentarios. Hola, saludos desde Huancayo. A Deportivo Garcilaso y a Universitario les tocó lo más fácil. Ruel Puchoc. Félix Mesa dice: profe, buen día. El día que viaje el equipo deberíamos de ir todos a alentar para alzar la cabeza. Julio Bejar dice: buenos días, Milchiades. Buenos días, André. Totalmente preocupado con el momento actual de nuestro equipo Los Chancas. Sí, es verdad que esta situación de la denuncia, de amaño de partidos, ha generado mucha preocupación, y también las 2 derrotas de local. Y de visita no hemos logrado ningún punto. Ya vamos a ir en breve con el tema de Los Chancas. Vamos a lo que quedó
después del partido de ADT con UTC, la tabla del fútbol de la Liga 1 ha quedado primero Universitario con 20 puntos, luego Sporting Cristal con 19 en el segundo, tercero Cienciano con 16, cuarto Sport Huancayo con 14, quinto Comerciantes Unidos con 14, sexto Melgar con 13, séptimo Alianza con 12, octavo ADT con 11, noveno Cusco Fútbol Club con 11, décimo Grau con 10, décimo primero Sport Boys con 9, puesto número 12, atención los Chancas, estamos en el puesto 12 con 9 puntos, puesto 13 UTC con 8, puesto 14 Alianza Atlético con 8, puesto 15 Manucci con 8, son 3 equipos con 8 puntos, puesto 16 Deportivo Garcilaso con 7, puesto 17 Vallejo con 6 y puesto 18 Unión Comercio con 5. Si vemos los últimos lugares, el equipo de los Chancas también está muy cerca a la zona de peligro. Si son 3 equipos los que descienden, en este caso que es Garcilaso con el puesto 16 tiene 7 puntos, estamos a 2 puntos. Y ojo que en esta fecha que se viene va a moverse la tabla, mientras que en los primeros lugares, Universitario y Cristal, Cienciano son los 3 que se van perfilando. Alianza se ha quedado porque ha perdido, de los 8 partidos ha perdido 4. Perdió frente a Alianza, frente a Cristal, frente a Universitario, frente a ADT y frente a Cienciano. 4 partidos. Y la situación de Restrepo como entrenador está en duda. Y el partido para que ellos se recuperen es frente precisamente a los Chancas. Y vamos precisamente a la fecha número 9, que se jugará a partir del jueves. Estamos a 9 días del inicio de la fecha número 9, que se jugará el jueves en Cusco, Estadio Garcilaso, 3 de la tarde, jugará Deportivo Garcilaso frente a Comerciantes Unidos. En el Estadio Nacional, el partido que nos interesa, 8 de la noche. En Lima, Estadio Nacional, Alianza Lima de local, frente a los Chancas CIC. Todavía no se sabe cuándo pondrán ya a la venta, en forma virtual, el equipo de Alianza para este partido. Mañana está jugando un partido amistoso el equipo de Alianza para aprovechar estos días de para, y luego también este fin de semana debuta en el fútbol femenino y también en lo que es el vóley. Así que seguramente después de mañana que se juegue este partido, el jueves posiblemente, faltando una semana, ya se ponga a la venta las entradas. Ese día seguramente van a dar a conocer qué tribuna va a ser designada para la visita, en este caso para los hinchas de los Chancas. Y hay que estar atentos para comprar las entradas en la tribuna asignada y que podamos, los hinchas que van a asistir al estadio, puedan estar en un solo lugar y alentar al equipo. Va a ser de repente muy pocos cupos, aunque el Estadio Nacional tiene una capacidad para 40.000 espectadores. No sabemos si Alianza podrá llenar el estadio porque los resultados de todas maneras determinan si la asistencia es masiva. Y por ser un día feriado podría tener mayor asistencia porque es Jueves Santo. El viernes es feriado, jueves y viernes es feriado, 28 y 29. Y ya veremos una vez que se va acercando la fecha, porque Alianza siempre diario va indicando cuántas entradas ya se vendieron. También no sabemos los costos. Cuánto va a costar las 4 tribunas en el Estadio Nacional para este partido entre Alianza con los Chancas. El viernes continuará la fecha número 9. En Cusco a las 7 de la noche el viernes, Cusco Fútbol Club recibe a Unión Comercio. El sábado 30, 2 y 15 allá en Sullana, Atlético Grau frente a Carlos Amanucci. Luego en Arequipa, un partidazo, 4 y 45, Melgar de Arequipa jugará de local frente a Cienciano. Cienciano también está invitando a todos sus hinchas que puedan viajar a Arequipa y los cusqueños que están cerca de Arequipa o trabajan en Arequipa o viven en Arequipa, que puedan asistir por lo menos 10.000. Ellos están invitando a 10.000 hinchas de Cienciano, porque el estadio también de Arequipa tiene como para 40.000 espectadores. Y hablando de Cienciano, también ellos reiniciaron su trabajo ayer. Ayer lunes empezaron a trabajar en Anta. Ellos están entrenando en Anta, que es más alto que Cusco. Por Iscuchaca, el equipo de Cienciano. Será un partido clásico del sur. Luego en Trujillo el sábado, a las 8 de la noche, también un partidazo, donde César Vallejo jugará de local frente al equipo de Universitario. Recordemos que Universitario en este momento es el puntero, jugará frente a Vallejo que está penúltimo. Y también hay que indicar de que ya Roberto Mosquera ya no va como entrenador de Vallejo. Se habla de que ya Pablo Bengoechea, que estaría ya todo arreglado, todavía no se ha anunciado en forma oficial. Posiblemente hoy se conozca quién es el nuevo director técnico de Vallejo. También se habló de que Chemo del Solar podría volver a dirigir a este equipo. Se habló de que estaría dejando la selección de menores, pero eso creo que va a ser complicado y estaremos atentos en las próximas horas si es que se oficializa la contratación de Pablo Bengoechea como nuevo director técnico de Vallejo. Luego el domingo 31 continuará la fecha
A la 1 de la tarde, allá en Huancayo, jugarán los dos equipos de Junín. Sport Huancayo a la 1 recibe a ADT de Tarma. A las 3 de la tarde el domingo en el Callao, Sport Boys jugará frente a Alianza Atlético de Suana el domingo 31. Y el último partido se jugará en Cajabamba a las 3:30, donde UTC jugará frente a Sporting Cristal. Sporting Cristal jugará este partido ya conociendo cómo quedaron los otros equipos. Y ya verá con ese partido si es que podría alcanzar la punta o se mantendrá en el segundo lugar, porque Universitario jugará de visita. Allá en Trujillo podría ceder puntos. Ojo que la U está invicto, lo mismo que Cienciano. Serán partidazos que se vienen, pero todavía a partir del jueves 28. Ahora sí vamos a lo que es los Chancas. El equipo de los Chancas que el día de ayer trabajó en Talavera a las 9 de la mañana, hoy también trabajarán a la misma hora. En breve ya debe estar comenzando los entrenamientos. Hay que también recordar que ya no va el preparador físico Juan Carlos Vargas, que ya no pertenece al equipo, lo mismo que el jefe de equipo, el señor Martín Rodríguez. Ya ellos han sido, ya no pertenecen al equipo, y la dirigencia de los Chancas están evaluando quién podría ser el nuevo preparador físico y quién asumirá la función también de jefe de equipo. Esperemos que elijan a una persona idónea, una persona que tenga experiencia en lo que es Liga 1 como preparador físico, y también el jefe de equipo. Es importantísimo la función que tiene el jefe de equipo, que es el encargado de cuando viajan a hacer las reservaciones del hotel, ver los horarios, ver la alimentación en coordinación con el comando técnico. También cuando está de local acá en Andahuaylas tiene que ver los horarios de los entrenamientos, tiene que buscar los escenarios, solicitar el permiso para jugar de repente o entrenar en el Estadio de los Chancas. Todo ese tema, el jefe de equipo es el encargado de manejar al grupo de los jugadores, mientras que el preparador físico, como ya su nombre se indica, es el que se encarga de la parte física. Y los Chancas, en los partidos que jugó hasta la fecha número 8, en el segundo tiempo se vio cierto desgaste físico, que no soportaban jugar los 90 minutos. Si vemos a los equipos que vinieron a Andahuaylas, como fue Comercio, como fue ADT, Boys y Cienciano, casi todos, incluso Grau, el último equipo, son equipos que corren los 90 minutos. Y también los entrenadores hacen los cambios, viendo a aquellos jugadores que de repente ya están cansados, que ya físicamente no están en su nivel, ingresan para refrescar. Y en eso creo que el nuevo director, o en este caso el nuevo preparador físico de los Chancas, tiene que hacer un trabajo, aprovechar de repente estos días. Todavía quedan 9 días para el partido frente a Alianza. Y la dirigencia debe ya apresurarse, no demorar mucho. Estos días se está asumiendo, nos indican el asistente Omar Linares, quien está haciendo la función de preparador físico, seguramente también en coordinación con el profesor Juan Carlos Bacelar. Estaremos a la expectativa si es que hoy o mañana ya se conoce quién sería el nuevo preparador físico del equipo, para que también haga un diagnóstico. Seguramente va a ser como una especie de test a cada uno de los jugadores para ver cómo están y hacer una especie de mini pretemporada, aprovechando más de una semana que tiene el equipo para llegar en las mejores condiciones para el partido frente al equipo de Alianza. Ojo que después del partido con Alianza se viene el partido de local frente a Melgar, también uno de los mejores equipos de los últimos años del fútbol peruano. Melgar, recordemos que en la última fecha le ganó a Cristal, y Melgar va a ser un rival difícil en el partido que se jugará ya en abril. Luego el equipo tendrá que viajar hasta Cajabamba para jugar con UTC. Luego jugará de local frente a Sport Huancayo, también un equipo de altura. Luego de la fecha con Huancayo viajará a Cusco para jugar con Garcilaso. Después de Garcilaso jugaremos de local con Cusco Fútbol Club. Y luego ya vendrán los últimos partidos con Alianza Atlético de Suana, con Vallejo, y la última fecha será frente a Universitario. Y ya hablando de este tema de la denuncia que se dio el día sábado sobre amaño de partidos que habrían comprometido jugadores, no se sabe quiénes, la dirigencia solo mandó ese comunicado que ha tenido una repercusión nacional. Se ha tocado este tema en muchos medios, hay entrevistas que se están publicando, una de ellas a Daniel Ferreira, que lo entrevistaron en Willac con Eddie Fleischmann, que también hemos compartido en nuestra página, para ir dando a conocer este tema, y ha generado preocupación, porque esto tampoco no solo se trata de los Chancas, también en muchos equipos. El año pasado se habló de que había este tema de las apuestas y que las autoridades, en este caso, tienen que investigar y sancionar si es que hay culpables. También, como hemos comentado, en el Congreso se ha presentado o se va a presentar un proyecto de ley
que encabeza o ha sido presentada por Susel Paredes, donde estas situaciones de las apuestas ilícitas sean incluidas en el Código Penal y que tengan sanciones de cárcel. Se habla de que serían 3 años y que estas personas sean ya suspendidas de por vida para que puedan jugar. Porque en esto tampoco no solo son jugadores, podrían estar comprometidos árbitros, también podría haber comprometidos dirigentes o entrenadores. Es un tema bastante delicado que veremos cómo va en ese tema de la ley. Vamos a ver si tenemos otros comentarios. Tenemos a Fortunato Tito Osco, estado situacional del equipo Los Chancas. Ángel Mil dice, Alianza siempre llena su estadio. Eddie Humérez, pastor, dice, por el bien del equipo deberían cambiar al técnico para darle aire fresco al equipo. Melanie Limachi dice, es triste ver cómo nuestro equipo está en un puesto bajo, pero ante todo siempre apoyando al equipo Los Chancas. Ángel Mil dice, el de Arequipa es de 4.500 espectadores. No, perdón, es de 45.000 espectadores, es verdad. Es un estadio bastante grande, donde recordemos que Cienciano jugó la final de la Copa Sudamericana. En el caso del partido con Alianza, el Estadio Nacional tiene también más de 40.000 espectadores. Y Alianza, cuando jugaba en su estadio, en Matute, que tiene más o menos para 32.000 espectadores, llenaba. Y ahora que se va a jugar en el Estadio Nacional frente a los Chancas, va a ser un poco difícil que Alianza llene. ¿Por qué? Porque no está jugando bien, ha perdido muchos partidos y de todas maneras la hinchada a veces no asiste. A pesar que los hinchas son fieles, como de todos los equipos, pero son 40.000. Y eso daría la oportunidad de que los hinchas de los Chancas puedan ocupar un buen espacio en el Estadio Nacional. Además, los hinchas de Alianza ven con qué juegan. No es lo mismo jugar con un equipo, de repente, Alianza con Universitario, con Cristal o Melgar, otro equipo, que con un equipo nuevo, como es los Chancas. Somos nuevos en la Liga 1. Recién hemos jugado 8 partidos y este será el 9º el día jueves 28 frente al equipo de Alianza. En cuanto vamos ahora sí a lo que es la Liga 2, son ya 8 de la mañana con 54 minutos. En la Liga 2, el día viernes, se realizó el sorteo del fixture. Antes de indicar cómo se va a jugar este campeonato este año. Ha cambiado en relación a la temporada anterior, donde recordemos los Chancas logró el ascenso a la Liga 1. Para este año son 18 equipos. El año pasado solo jugaban 14. Este año son 18 y estos 18 equipos han sido separados en 2 grupos. Zona Norte, que es el grupo A, y Zona Sur, que es el grupo B. En la Zona Norte hay 9 equipos. Los equipos son los siguientes. Está Carlos Stein, Juan Pablo II, el Deportivo Ada de Jaén, Deportivo Yacuabamba, el Fútbol Club San Marcos de Ancash, Unión Huaral de Huaral, Juan Aurich de Chiclayo, Alianza Universidad de Huánuco y Pirata Fútbol Club también de Lambayeque. Son 9 equipos en el grupo A, grupo norte. Mientras que en el grupo sur o grupo B, en la Liga 2 son los siguientes. Deportivo Copsol de Lima, que a propósito de este equipo jugará en Chincha, en el estadio de Chincha, que es nuevo, un estadio que se está ya terminando sus últimos detalles, donde hará de local Deportivo Copsol, que el año pasado estuvo jugando en Ventanilla y los años anteriores estuvo jugando en Chancay. Este año este equipo de Copsol jugará en Chincha, que está bastante cerca a Lima, más o menos a 200 kilómetros. Luego está en el grupo B, está Deportivo Municipal de Lima, está Academia Cantolao, también de Lima, Santos de Nazca, Ayacucho Fútbol Club de Ayacucho, Comerciante Fútbol Club de Iquitos, la Universidad César Vallejo de Moquegua, que clasificó a través de la Copa Perú, la Universidad San Martín de Lima y el Deportivo Binacional de Juliaca. Son los equipos que jugarán en el grupo B, Zona Norte. Y ojo que estos equipos, cada uno en su grupo, jugarán en la primera fase, que es la fase de grupos, donde jugarán todos contra todos y los 6 mejores de este grupo pasarán a una segunda etapa, una segunda fase, los 6 mejores. Mientras que los 3 últimos de cada grupo jugarán por el descenso. Los 6 equipos que logren primero pasarán a una segunda fase, que es la fase de grupos, donde también serán otra vez 6 grupos, seis equipos en cada grupo, 2 grupos. 2 grupos de 6 jugarán todos contra todos y los 3 mejores de esos 6 clasificarán para buscar los 2 cupos de ascenso. Los 3 mejores, el primero de la tabla
de la segunda fase pasará directamente a ser semifinalista, mientras que el segundo y tercero jugarán una especie de fase previa en partidos de ida y vuelta. El ganador jugará con el que quedó primero, jugarán a la final, o digamos los partidos, y pasarán a la siguiente fase. Ojo que de estos 12 equipos que llegarán a la segunda fase, los dos mejores, después de jugarse los partidos, pasarán a la Liga 1. La Liga 2 va a dar 2 cupos de ascenso para el fútbol profesional de la Liga 1 el año 2025. Mientras que los 3 últimos de cada grupo de la primera fase jugarán por el tema del descenso, donde jugarán también todos contra todos estos 6 equipos, y el último perderá la categoría y jugará la Liga 3 en el año 2025. Así está la Liga 2, y la primera fecha comenzará entre el 2-3 de abril. Y atención, estos partidos ya tienen convenio con la televisión, que en este caso será Nativa. Nativa va a transmitir los partidos, y esto va a ser un apoyo económico para los equipos para poder tener el presupuesto necesario para poder movilizarse. Recordemos que la Federación ya anunció hace bastantes semanas de que no iba a subsidiar, no iba a haber apoyo de la Federación para los equipos de la Liga 2, y cada equipo tenía que asumir con su presupuesto, pero la televisión de todas maneras va a apoyar. No se sabe si la televisión Nativa va a transmitir todos los partidos, o como el año pasado solo 2 o 3 partidos por fecha. Esto se sabrá en los próximos días. En la primera fecha, atención, ya se conoce el fixture. En el grupo A, la primera fecha jugará Carlos Estey con Juan Pablo II, Ada con Deportivo Yacuabamba, y San Marcos con Huaral, y Juan Aurich frente a Alianza Universidad de Huánuco. Es la primera fecha. Descansa Pirata Fútbol Club en el grupo A. En el grupo B, la primera fecha jugará Deportivo Municipal con Academia Cantolao, Santos de Nazca recibe a Ayacucho, Comerciantes en Iquitos jugará frente a Vallejo, y San Martín en Lima jugará frente al Deportivo Binacional. Descansa en esta primera fecha del grupo B el Deportivo Copsol. Vamos, si tenemos algunos comentarios con André para ir terminando, y también ya en la noche estaremos tocando el tema de la Copa Perú, que tenemos también. Hoy sí no salimos por razones obvias. Hoy tenemos descanso por el cumpleaños de André, y ya mañana estamos regresando. ¿Algunos últimos comentarios? Vamos todos juntos a apoyar. Félix dice, Félix Mesa, vamos todos juntos a apoyar a los Chancas, somos fuertes de local. Ángel Mil dice, el estadio de Arequipa es para 45,000 espectadores. Melanie Limachi, es triste ver cómo nuestro equipo está en un puesto bajo, pero ante todo siempre apoyando al equipo de los Chancas. Freddy Humérez, por el bien del equipo deberían cambiar el técnico, dice Ángel Mil. Alianza siempre llena su estadio. Fortunato Tito Osjo, estado situación del equipo de los Chancas, dice Milton Ceballos, no podemos perder a locales, eso no se puede aceptar. Bien, hemos salido gracias a Tortas Rodas, Avenida Martínez 281, a Mecánica de Motos Romero, Avenida Los Álamos 143, también gracias al doctor Omar Zulca, cirujano urólogo andahuelino, al teléfono 947-35-1339, a Luminarias Eléctricas Briana, en la avenida Perú 680, también gracias a Pollos a la Brasa Don José, Girón Los Cactus, esquina con la avenida Marinas, teléfono 955-767606, a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, en la avenida Marinas cuadra 3 a una cuadra del hospital, teléfono 983740419, también gracias a Ferretería Gutiérrez en la avenida Andahuayla 140, celular WhatsApp 939-342868, a la Mansión Casa Hotel, reservaciones al 983-668864, a Farmacia Cristo Rey, avenida Andahuayla 270, también que todavía tiene polos oficiales, camisetas oficiales de los Chancas, con descuento. A las personas que quieran adquirir, le estamos dando descuentos especiales en Farmacia Cristo Rey, avenida Andahuaylas 270. Bien, amigos, estamos llegando a la parte final, reiterando que ya no va más el preparador físico Juan Carlos Vargas, tampoco el jefe de equipo, el señor Martín Rodríguez, ya no va más. La dirigencia está evaluando quiénes serán los reemplazantes, que debe ser urgente, no tomarse demasiado tiempo, porque el equipo necesita una reestructuración física, una especie de mini pretemporada para un reacondicionamiento físico, y los jugadores lleguen en la mejor forma para los siguientes partidos, que se jugará frente a Alianza el 28, luego frente a Melgar, frente a UTC, frente a Huancayo. Bien, amigos, gracias por esta sintonía. Regresamos ya mañana. Mañana estaremos a las 8 de la mañana, tanto en Frecuencia Deportiva por Radio Andahuaylas y también en Facebook y YouTube. Gracias. Buenos días, premios. Hoy una vez más, feliz cumpleaños, André. De parte de toda la familia, un fuerte abrazo. Gracias, buenos días, hasta mañana.